¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nuevamente, por la gracia de Dios, nos encontramos aquí con ustedes para estudiar juntos la lección en este día lunes 15 de septiembre. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Nuevamente con jóvenes de la verdad presente, como son Doreen Herrero y D'Angelo Barry, quienes ya les van a saludar. Antes quiero que Amy Dimas, otra jovencita, nos comparte el versículo de memoria para este día y un servidor, la invitación correspondiente que hago siempre para que apoyemos la obra y recordarles que ya viene nuestro Congreso Campestre del 9 al 12 de octubre. Váyanse preparando para participar. Esta vez estará el doctor Mateus con nosotros. Algunos ya lo conocen y él va a estar compartiéndonos temas de salud. Algunos habían escuchado que iba a estar el pastor Gambetta, pero finalmente no pudimos concretar. Hubo confusión allá a última hora con las fechas y ya no se pudo concretar, lamentablemente. Ya será en otra ocasión que podemos hacer algún arreglo para juntarnos con él, pero esta vez no va a poder venir. Bien, hermanos, yo quiero ahora que después que Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria, ustedes también nos ayuden, como les dije, para seguir adelante en esta misión. Adelante, Amy. Bueno, el versículo para memorizar del día de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, es segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo número 2, que nos dice de la siguiente manera: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Lo repito, segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y así les dejo con este hermoso versículo que se nos ha mandado a memorizar el día de hoy, y esperamos que todos podamos hacer el esfuerzo de aprendernos y así poder ir avanzando en la memorización de la Biblia, que es algo muy hermoso y beneficioso para cada uno de nosotros. Y bueno, así les dejo segunda de Pedro 1:2. Que el Señor les bendiga. Y ahora quiero invitarles a que nos sigan apoyando para hacer la obra de Dios en nuestro ministerio, Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, donde a los enfermos les atendemos gratuitamente con los remedios naturales de Dios. Uno de los remedios naturales es el ejercicio. Y en la pantalla les pongo una banqueta, sidewalk, acera, vereda o sendero, como le llaman en diferentes lugares, para poder caminar, donde los pacientes puedan hacerlo sin ningún peligro de doblarse un pie, ya que estamos en el campo. Esta acera o sidewalk o banqueta va a ser de 700 pies y necesitamos ayuda para poder construirla. Agradecemos profundamente a aquellos que quieran solidarizarse con los enfermos que vienen aquí a Shepherd, Texas, a nuestro centro de estilo de vida, y que quieran mandar una ofrenda especial para que hagamos esta acera o banqueta que va a costar mucho dinero porque son 700 pies de largo y el concreto pues es bastante caro. Aquí en Estados Unidos cualquier cosita que tú hagas, por pequeña que sea, se lleva muchísimo dinero. Y como nuestro ministerio, ustedes saben, es sin fines de lucro, aquí no hacemos negocio de lo que ofrecemos, excepto la librería Los Tres Ángeles, que siempre ha estado y que tiene sus suplementos naturales allí, pero lo que es en sí el sanatorio, el centro de estilo de vida, todo lo que ofrecemos es gratuitamente. Y los pacientes que han venido aquí ya por cientos y cientos,
en los últimos 3 años, pueden comprobarlo. Y han mirado cómo hemos comenzado la banqueta, pero la hemos parado por falta de recursos. Y es aquí, hermano, donde quisiera pedirle a todo aquel que es generoso de corazón, a que nos comparta una ofrenda especial para que hagamos esta banqueta que va a costar mucho, va a costar miles de dólares. De antemano les agradezco la solidaridad que ustedes puedan tener con esta obra que hacemos. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por CEL al 214-881-4029. Puede también llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado los tres ángeles irving@gmail.com. Esto lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. E igualmente pueden enviar por Western Union, MoneyGram, RIA, transferir de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles y de antemano muchas gracias por ayudarnos a construir esta acera, como dije, o banqueta, donde los pacientes puedan caminar fácilmente, especialmente aquellos que están en una condición que no lo pueden hacer como debiéramos. Muchas gracias a todos los que nos apoyen, que Dios les bendiga. Y ahora que los jovencitos que me acompañan, como son Doreen Herrero y D'Angelo Barry, les saluden. Adelante, jóvenes. Hola, saludos a todos los que nos están mirando. Vamos a discutir la lección de esta semana y espero que sea de bendición para todo el mundo. Hola, mucho gusto estar con ustedes en este otro día. Am, Espero que esta lección sea de bendición para todos. Amén. Qué gozo me da a mí, hermanos, eh, trabajar con los jóvenes, hacer cosas con los jóvenes, es algo bonito. Me da mucho gusto, la verdad. Me gozo cuando veo a estos muchachos sirviendo. Yo quisiera hacer esto con varios jóvenes, pero a veces no puedo coincidir con el tiempo de ellos. Pero como estos muchachos estudian en casa y ellos se pueden manejar con el tiempo, apartaron ahora tiempo para el Señor, aunque tienen que estudiar. Pero agradezco a Dios de verdad que tanto D'Angelo, Doreen como Nisi me estén acompañando esta semana para estudiar la lección. Vamos a orar. Voy a pedir a Doreen que haga la oración antes de empezar, por favor. Ok. Querido Señor, gracias porque nos has dado ese día de vida y porque podemos estar aquí juntos para poder hablar de la lección de esta semana y hablar de tu vida y de tus últimos momentos antes de tu gran sacrificio. Gracias, Señor, porque nos has dado entendimiento y porque tenemos la salud y el tiempo de poder estar aquí. Por favor, guíanos y síguenos ayudando. En tu nombre, amén. Amén. Angustia profunda. Ayer entrábamos a hablar de este tema, pero miren, esto es algo para meditar no una semana, sino durante toda una vida. El tema es tan solemne que el autor le dedica prácticamente 2 días con ese título, Angustia Profunda, porque hoy y mañana lo vamos a ver, pero también desde ayer nosotros empezamos mirando esto. Bueno, empecemos. ¿Cuál es la esencia de la primera oración de Cristo allí en Getsemaní, Doreen, por favor? La respuesta se encuentra en Marcos 14, 35 al 36 y dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y yo escribí que Jesús quiso pasar esas horas de angustia, él quiso pasar esa copa de sí y él quiso tener un intercesor, él quiso tener alguien
como sí mismo, porque Él es nuestro intercesor. Y en ese momento tan difícil, Él oró y quiso tener un Jesús para sí mismo, porque era tanta la angustia mental que, que Él sentía que no lo iba a poder soportar. No poder estar en conexión con su padre como él siempre lo había estado, así más físicamente, le fue muy difícil y él sintió que no la iba a hacer, que no iba a poder hacer el sacrificio y salvar al mundo porque se sentía se sentía muy cansado y que iba a ser muy difícil. Wow, hermanos. Después de escuchar el comentario que hizo Dorey sobre estos versículos, yo quisiera destacar esa frase, si fuese posible. Si fuese posible, ¿qué quería decir Jesús con eso? Jesús no le estaba preguntando a Dios si tenía el poder necesario para hacer pasar esa copa sin que él la bebiera. No, lo que él estaba haciendo era diciéndole que si era posible que en los planes de Dios él pudiera salvar a la humanidad sin beber esa copa de la ira de Dios, que sería prácticamente derramada sobre él. Hermanos, permítame parafrasear a Jesús para entenderlo mejor. Es posible, Padre, que dentro de los planes de la deidad, es posible que dentro de tus planes yo pueda pasar adelante sin beber la copa, sin beber esta copa de la ira. Oh, hermanos, y no era posible. No era posible porque dentro de los planes de Dios estaba que para que el ser humano no beba la copa de la ira de Dios, tenía que beberla el Hijo de Dios. Miren hasta dónde había llegado, hermanos, esa profundidad de amor. El Señor sabía, hermanos, que la hora estaba llegando ya. La hora estaba allí, hermanos, para, para sufrir, para experimentar. Y entonces es que el Señor le dice que si fuera posible, pase de él aquella hora. Y mire las palabras que usa. Le dice, Abba Padre. Esa palabra Abba Padre es un término arameo que denota intimidad y que en castellano es equivalente a la palabra papi o papito. Ay, hermano, yo no sé, pero trato de ver un poco imaginariamente hasta dónde el Señor estaba verdaderamente pasando la difícil de llegar a decirle, papito, si es posible que pase de mí aquella hora. Aparta de mí esta copa, si es posible. Si es posible que en los planes de Dios yo no beba esa copa, papito. Pero al mismo tiempo, miren ustedes, él agrega esa frase, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí, hermanos, nosotros vemos la sumisión a los planes de Dios, la sumisión a la voluntad de Dios. Allí, hermanos, el Señor, si bien es cierto humanamente, no quisiera pasar
por esa hora. No quiere beber, humanamente hablando, esa copa. Al mismo tiempo sabe que para salvar a la raza humana no queda otra. No hay otra alternativa que beberla. Y así nosotros vemos la esencia de la primera oración del Señor en el Getsemaní. Es una oración donde, como dije, allí pendía de un hilo la salvación. Vamos al don de profecía para que nos amplíe más este punto. Y en esta cita que está un poco extensa, voy a dejarle a D'Angelo que lea él la primera parte de la cita, el primer párrafo. Y tú, Doreen, lees el segundo párrafo, porque como digo, está grande. Y luego la comentamos después de que cada quien lea su párrafo. Si hay algo que le impresione, pues que lo comente. Adelante. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 13:7. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Como dijo Doreen, esto ah, es interesante porque Cristo siempre fue ah, el intercesor y sigue siendo de nosotros. Pero en ese momento, él hubiera querido tener como un propio intercesor para él, para poder escapar de esa terrible hora que tenía que afrontar. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Si ustedes notaron, hermanos, el don de profecía es bien gráfico en describirnos esos momentos cruciales de la vida de nuestro Señor. Esta cita ha sido tomada del libro El deseado de toda la gente, página 637. Y miren ustedes todo lo que estaba en juego ahí. Si el Señor humanamente hablando dice, ¿sabes qué? Yo no sigo con esto, yo me regreso al cielo y yo no sigo adelante. Hermano, este planeta se hubiera perdido. Este planeta hubiera quedado prácticamente abandonado a la suerte de Satanás. Y el Señor no podía permitir eso, hermanos. Por eso miren ustedes cómo él vio que estaba en juego, dice, estaba en juego que los reinos de este mundo, eh, pues llegaran, llegaran prácticamente a quedar en las garras del enemigo, de manera que el Señor decide vencer para poder salvar a esta raza humana, a este planeta. Hermanos, el Señor hizo su resolución mejor de decirle a su Padre, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe que en esas palabras del Señor
Allí hay una gran lección para nosotros. Y es que el Hijo de Dios, el cristiano, debe hacer una resolución en su vida a cumplir con la voluntad de Dios. Aquí Jesús prácticamente está resolviendo cumplir con la voluntad de Dios. Él sabe que vino a este mundo para cumplir con la voluntad de Dios. Y hermanos, determina cumplir con el compromiso que Él ha asumido. ¿Cuánto nos enseña esto? La importancia de nosotros también cumplir con el compromiso que hicimos un día cuando nos bautizamos. Nosotros nos bautizamos y decidimos ese día que seríamos hijos de Dios, que seríamos discípulos del Señor, que seríamos seguidores del Señor. Y ese día que nos bautizamos prácticamente, públicamente, dimos testimonio de que queríamos hacer la voluntad de Dios. Y en el camino se nos olvida a veces ese tipo de compromisos. Se nos olvida, hermanos, qué es lo que allí decidimos cuando nos entregamos a Cristo en el bautismo. Y de repente empezamos a hacer la voluntad de Satanás. De repente empezamos a hacer lo que a él le agrada. Y lo que a Dios le agrada, hermanos, por ahí lo dejamos abandonado. Pero hoy miremos a Cristo. Miremos a Cristo en su decisión, en su determinación. Cuando dice, mas no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras. Lo que tú quieras. Hermanos, allí el Señor está haciendo, como digo, su decisión de seguir adelante, de hacer la voluntad de su Padre. Dios nos ayude para que nosotros sigamos su ejemplo en este mundo de cumplir con la voluntad de Dios. Ahora, dice el tentador, había acudido a la última y terrible lucha, dice la cita que acaba de leer Doreen. Él se había preparado, dice, durante 3 años para enfrentar a Cristo aquí. Aquí, hermanos, qué cosa. Todo estaba en juego. Si el diablo fracasaba aquí, mire, perdía su esperanza de dominio y los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Y él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Y cuando Cristo miró eso, cuando Cristo miró todo lo que estaba en juego, dijo, no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y siguió adelante. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por su determinación. Gloria a Dios por su resolución de seguir, de avanzar. Pero D'Angelo, al volver de su agonizante oración, ¿en qué estado encontró Jesús a sus discípulos y qué reprensión les dio? Veamos lo que nos dice Marcos 14, 37 al 38. Marcos 14, 37 al 38. Dice así, y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro y Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos que Jesús halló a sus discípulos durmiendo y al contrario que algunos humanos, Jesús no los regañó cruelmente. Jesús solo le amonestó que velaran y oraran. Muchos humanos quizás am, hubieran, se hubieran enojado y le hubieran dicho tres cosas por estar durmiendo y no haciendo lo que debían estar haciendo. Pero vemos que Jesús en su misericordia no se enojó y les atacó verbalmente, sino
que les volvió a amonestar lo mismo: velad y orad, porque la carne es débil. Cristo conoce que la carne humana es débil y no en ella sola no hay la fuerza para resistir la tentación. Necesita la ayuda divina para poder resistir. La pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿no has podido velar una hora? Nos dice que el Señor había pasado una hora, hermanos, orando. Una hora de agonía, una hora de lucha, una hora donde la salvación suya y mía pendió de un hilo. ¿No habéis podido velar una hora? Oh, hermanos. Y luego agrega: velad y orad. ¿Qué significa velar, hermanos? Significa estar alertas, estar atentos, estar, hermanos, despiertos, discernir el tiempo en que uno vive, los momentos por los que uno está pasando. Los discípulos, qué triste, hermanos, no están preparados para enfrentar lo que viene. Ya en unos momentos va a venir la turba para capturar a su maestro y ellos no están preparándose por medio de la oración para cuando queden solos, para cuando miren a los soldados romanos que vienen para capturar a su maestro. El Señor les dice: este no es tiempo de dormir, este es tiempo de velar, de estar atentos, de discernir el momento que estamos viviendo. Oh, hermanos, ¿cómo nos enseña esto a nosotros? De también no dormirnos espiritualmente, de también velar, hermanos, de estar alertas, de estar atentos a los acontecimientos de los tiempos, a las señales de los tiempos. Están pasando muchas cosas en nuestro derredor. Algunos dicen: yo por eso ni noticias quiero oír ni ver, porque no quiero afligirme. Bueno, hermano, hermana, pero un cristiano no debe de también tomar esa actitud de que no quiere ni oír ni ver noticias, porque las noticias le van diciendo a usted cómo el cumplimiento profético va tomando lugar y va a llegar al desenlace. Algunos dicen: yo por eso no quiero oír temas de profecías ni de eventos finales, porque yo no quiero saber de esas cosas difíciles que han de venir. Entonces usted tiene una actitud que no está entendiendo que, que estar atentos, estar alertas, estar, hermanos, despiertos, significa también enterarse. Y por supuesto, de nada le sirve solo enterarse si usted no se entrega al Señor, si usted no se rinde a Él, si usted no tiene una vida de oración, porque de lo que usted se dé cuenta, lo que va a hacer eso es afligirle, agobiarle, asustarle, y va a andar allí nervioso. Pero cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted tiene una vida de oración con el Señor, usted dice: bueno, ya mi Cristo se acerca, ya las señales se están cumpliendo, ya Él viene pronto por mí. Hermanos, velar en este tiempo es lo que debemos hacer. La carne, claramente dice Jesús, es débil. Hermanos, ¿qué quiere decir el Señor con esto de que la carne es débil? Que aún las almas mejor intencionadas, hermanos, ellas también puede ser que se comporten de una manera que no quisieran. Y solamente orando, estando agarrados del Señor, es que van a poder, van a poder comportarse de la manera como corresponde ante la crisis. Así, el Señor, en esa reprensión que le da a los discípulos, nos enseña a nosotros sobre la importancia de velar,
y orar en oración. El don de profecía, ¿cómo lo describe? Doreen, por favor. Dice, levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su fe firme. Pero no habían escuchado la amonestación repetida, velad y orad. Al principio, los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Quiero llamar su atención a estas palabras que nosotros hemos leído aquí. Miren ustedes, ellos dicen que se afligieron mucho al ver a su maestro. Cómo él, hermanos, había estado sufriendo, tambaleándose. Llama la atención esta palabra, estupor. Dice, no se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor. Porque esta palabra estupor, hermanos, lo que quiere decir es asombro o pasmo o admiración. Ellos estaban asombrados. Ellos estaban, la verdad, muy, muy impresionados, pero al mismo tiempo dice, paralizados por aquello, de tal manera que no comprendían que solamente velando y orando ellos podían resistir. Yo creo que sería redundar si yo sigo insistiendo en esto de velar y orar. Sin embargo, hermanos, ese es el mensaje de este día. Hay que velar y orar nosotros también. ¿Qué Ujú. tanto usted, hermano, hermana, ora? ¿Qué tanto usted tiene esos momentos de comunión con el Señor? Sabe que hay mucha debilidad en el cristiano cuando no ora. Hermanos, cuando el cristiano no ora, prácticamente está desconectado de Dios. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. No podemos nosotros, hermanos, eh, vivir una vida sin orar. No solamente oremos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos o cuando oramos por las comidas. Tengamos, hermanos, momentos especiales de oración. Busquemos de Dios en algún momento del día. Platiquemos con Dios. Es más, mientras maneja, si está conduciendo un automóvil, platique con Dios allí. Trate de tener esa amistad con el Señor. Eso lo va a ayudar. Los discípulos, el Señor se los hizo saber que era necesario para poder vencer las tentaciones. ¿Qué les parece si hoy le pedimos al Señor que nos ayude para que tengamos esa necesidad de orar? Una necesidad que nosotros busquemos la manera de suplir. Hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude para mantenernos despiertos nosotros también y orando siempre para poder enfrentar toda debilidad o prueba. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos.
Amante Padre que esté en los cielos, gracias, Señor, porque usted nos hace saber, aún en medio de su sufrimiento, que no debemos olvidarnos de velar y de orar. Si usted estuvo haciéndolo por una hora en esta primera, digámoslo así, oración que hizo y agarró fuerza y pudo decirle a los discípulos que oraran también ellos para que no cayeran en la tentación, Señor nos dice a nosotros también cuánto necesitamos hacerlo, cuánto necesitamos apartar tiempo para orar. De manera que hoy le rogamos que nos dé esa necesidad intensa de querer orar. Señor, que nos ayude para volver a retomar la comunicación con usted. Perdónenos las veces que nos hemos desconectado tanto, que no hemos orado lo suficiente, que no hemos tenido esa experiencia de hablar, de abrirle el corazón como un amigo, de poder contarle lo frágiles que somos o lo difícil que se nos es dejar algunas cosas o también de lo mal que nos sentimos cuando le fallamos. Señor, perdónenos porque por no hacer eso es que nos hemos vuelto tal vez fríos, indiferentes. Pero aquí estamos, Padre, reconociendo que eso no puede ser. No podemos continuar así. Y rogándole que nos dé, como dije, esa necesidad intensa de querer buscar su presencia, de querer estar en comunión con usted y así vencer toda tentación y prueba. Gracias, Señor, porque usted, sin duda, eso que hizo en el Getsemaní de orar, de clamar, porque no se hiciera finalmente como usted quería, sino como su Padre quería. Es decir, que se hiciera finalmente la voluntad de su Padre. Gracias, Señor, porque a través de eso usted nos enseña a nosotros cómo debemos también hacer resoluciones de, de hacer su voluntad, aunque el enemigo nos tiente a no hacerlo. Oh Padre, gracias porque usted así logró la victoria, así logró avanzar hasta que llegó a morir por nosotros. Gracias, Señor, por tan grande sufrimiento, porque en su angustia se lanzó a los brazos de su Padre y nos enseña también lo que debemos hacer nosotros en nuestras angustias. Se lo agradecemos, Señor, por enseñarnos y por ayudarnos a volver a orar. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.